Perfecto, bien, chicos. Ahora sí. La siguiente parte que estamos viendo ahora acá, ya me dio calor esta parte porque estoy que por todos lados. Listo, muy bien. La parte siguiente que viene acá es la parte más sencilla. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo que son el presente simple y ahora vamos a comenzar con lo que se llama los frequency adverbs, que están bien unidos siempre con los presentes simples. Frequency adverbs. ¿Recuerdas cómo son frequency adverbs? Por ejemplo, digo, son como siempre las palabras que usamos todo el tiempo, ¿no? Usualmente, siempre, a veces, a menudo, casi nunca. Son frequency adverbs, adverbios de frecuencia, frequency adverbs. En cambio, que así, diría. A ver, es always, always, sometimes, sometimes, often, seldom. Adiós. Seldom. ¿Qué más sigue? Seldom. Hardly ever. Hardly ever. And never. Never. Hardly ever, ¿no? Es más, pero también, sino que más que nada, es decir, always, siempre. Sometimes, a veces. Often, a menudo. Seldom, rara vez. Hardly ever, casi nunca. Never, nunca. Son adverbios de frecuencia, frequency adverbs. Remember, this part is very, very easy. Why? Because it's only used with, it only uses with present simple. Okay? To see in present simple times. In present simple, no more. In present simple, yo también. Bien, tenemos acá, ¿no? ¿Cómo utilizar esta frecuencia adverbs? Se utilizan siempre con el verbo en forma positiva, en presente simple. Entonces, tiene siempre una estructura gramatical sencilla. Structure. ¿Cómo es el caso gramatical? Muy sencillo, sería positivo, sujeto, más frequency adverb, más el verbo, más el complemento. Este es el frequency adverb de la forma más sencilla. Como digo, María María siempre se ducha a las 6 de la mañana. ¿Cómo sería? Como la palabra she. She, ¿qué hace? Always. Always. Always, muy bien, always. Take a shower. Takes a shower, muy bien, takes a shower. At 6 o'clock. Muy bien, at 6 o'clock. 6 o'clock. O'clock. Muy bien, excelente. De la gente. Muy bien, at 6 o'clock, very good, clap to you. Sencillo, ¿verdad? Ahora, a la parte negativa, ¿cómo sería aquí la parte negativa, chicos? En forma negativa. A ver, sería sujeto más. ¿Cómo es la forma negativa del presente simple? Don't, doesn't. Don't, doesn't. Muy bien. No, doesn't. Más. Más. Verbo. Más Frequency adverb, muy bien. Más el verbo más complemento. Esta es la forma negativa. Por ejemplo, diría yo, digo, digo, yo no siempre bailo salsa. ¿Cómo sería? I don't always. Muy bien, I don't always. Dance. Muy bien, dance. La salsa. Dance salsa. Muy bien. I don't always dance salsa. Very good to you. Very easy this part, no problem. Por tomar la foto.
Me dicen para poder borrar pizarra. ¿Listo? Listo. ¿Puedo borrar la pizarra, no? ¿Listo? Me dicen. Ya. Me dicen pues ya. Un momentito, por favor. Ya, a ver. Yes, teacher, ya tomé foto, la mandé al grupo. Muy bien, listo. Esta es la parte, la forma negativa y positiva. Ahora, ¿cómo sería la forma interrogativa? La interrogativa es también parecido a la que mencioné antes, ¿verdad? Sería así, sería Do, das, muy bien, do, do, das, más, adverbio, no, sujeto, sujeto, no, más, adverbio, más, más verbo, más, más complemento, más, signo. Interrogación. y le pregunta, muy bien. Tranquilo que no es matemáticas, no se asusten. Como diría yo, les cuento un chiste. ¿Quieren que cuente un chiste? Hoy día, así como para sacar un poco de esa parte, ¿no? Hoy tuve examen, el día de hoy en la mañana, de matemáticas. Y la verdad que yo no sé nada. O sea, yo la verdad que no estoy parado porque no sé nada. Se ponen así, ¿no? Ponemos así, M más N, más 2 acá, más no sé qué. Algo raro, ¿no? Y al final, yo la verdad que no desarrollé nada porque no sabía. ¿De qué he hecho? Tomó foto al pincho y lo he mandado a un amigo ingeniero y me dio la respuesta y lo he mandado. Porque no sé nada de verdad de la parte. Yo soy cero ligera para los números. Y sufro. Raíz cuadrada, teacher. ¿Ah? Raíz cuadrada. Sí, pero. O sea, Raíz cuadrada de una suma. sí, pero. ¿Cómo se ha podido? No sé nada de esa cosa. Aparte que mi carrera no es número, son letras, pero bueno, pero en fin. ¿Qué carrera estudia, teacher? Educación. Ah, ya, ok. Más para complementar. Llevo cursos de primer ciclo, tercer y cuarto ciclo. Son cursos enteritos que llevo. No todos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería acá? Sería una pregunta. Digo, ella... a ver, vamos a ver. Ya. Ella casi nunca cocina. ¿Cómo sería? Das. ¿Das? Das, she, She outside, Hardly ever. hardly ever. hardly ever, Hardly ever. cook, ¿Qué cocina ella? ¿Qué es lo que cocina? Algo que sea trabajoso para ustedes. ¿Qué es? Es papa rellena. Sí. Mi mamá sí me se come. potato, no, popo, rellena. Recuerda, cuando es un nombre propio de una comida típica, no puedes cambiarle. Es igualito. Dice, ella casi nunca cocina papa rellena. ¿Cómo será la respuesta? Yes, Yes, it does. Yes. Yes, She doesn't. Yes, she does. Muy bien. Y si es no, No, she doesn't. doesn't. Muy bien, excelente. Hasta ahí está muy bien. Very good to you. Class to you. Perfecto, chicos. Hasta aquí no tienen problemas. Está muy bien. Tomen la foto. Porque ahora viene la parte ahorita que es la parte con verbo to be, que es diferente. Ya, teacher. Muy bien, ahora sí. Ahora viene la parte con el verbo to be. Muy bien, con verbo to be es también mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el verbo to be tiene una estructura gramatical
Básica, ¿verdad? I am, you are, he is, she is, it is. Esta parte, la posición del frecuencial es un poco distinta. Miren así. Con verbo to be. Verb to be. Un verbo to be. Forma positiva. Sujeto más verbo to be más frequency adverb más el complemento. ¿Qué tiene diferente de la otra parte? ¿Qué es diferente aquí, chicos? ¿Qué es aquí lo único que cambia en esta parte, en esta oración? The have, ¿Ah? el have, El Mm. verbo el have, Muy bien. Acá le voy a dar la respuesta, porque esta parte no hemos visto esta parte chiquita. Es un agregado para que sepan por si acaso puede llegar, yo no sé. Mira aquí. zero star. Muy bien. Que después del verbo to be, ¿qué sigue? El frequency adverb, La ¿verdad? frecuencia. En cambio, en el presente simple es al inverso, ¿verdad? El frequency adverb y luego el verbo. En el verbo to be es a la inversa. Comienza el verbo to be y sigue el frequency adverb. Por ejemplo, si digo, yo siempre estoy feliz, ¿cómo sería? I am always I am happy. I am always happy. Yo siempre estoy feliz. I am always happy. Si digo, ella casi nunca está amarga, casi nunca está triste, ¿cómo sería? She's She is hardly ever hardly ever triste. sad. Sad. ¿Verdad? Todo el mundo dice, estoy sad. Y me dice, ¿qué significa? No sé, pero todo el mundo dice, estoy sad. ¿No? Pues triste. Hasta aquí sencillo, facilito. Sí, ¿no? Ahora, en forma negativa. Igualito. Sujeto más be más not. Más frequency adverb más el complemento. Forma negativa. ¿Cómo sería ahí? Facilito, profe. Digo acá con el profesor acá abajo. She isn't hardly ever Sad. dice acá, sería así, ella casi nunca no está triste. Algo raro, ¿no? Pues ahí se escribe. Sujeto, verbo to be con not, en la frecuencia adverb y la palabra predominante que es el sad. ¿Sencillo? Teacher, una consulta. Dime sí. En el she is hardly ever sad, ¿por qué no usa el S? ¿O no va el S en tercera persona? ¿Acá? No, arriba en afirmativo. Ah, Freddy, ¿por qué? Porque recuerda que acá está. Porque estoy hablando de un verbo to be. Un verbo to be. ¿Cómo es verbo to be? I am, you are, he, she, it, is. We are, you are, they are. Con el verbo to be cambia la figura. No es como el presente simple. Acá sí cambia la figura. ¿Está entendible? Sí, thank you. Muy bien. Ahora, forma interrogativa. Interrogative form is verbo to be plus subject plus frequency adverb plus complement plus question mark. ¿Cómo sería aquí, chicos? Ejemplo. Digo, ¿él siempre está feliz? Sería. Is he always happy? ¿Él siempre está feliz? ¿Cómo sería aquí la respuesta? ¿No es ese agüita? ¿Mm? Yes, he is. Yes, he is. Muy bien. Y Okay. Yes, he is. Yes, no? Yo te voy a escribir aquí. No, he is. No, he is. Muy bien.
Esta es la parte sencilla que está. Así Esta es. parte de aquí, por ejemplo, es un complemento para que vean que ahí también existe así. Si quieres, puedes tomar la foto, no hay problema. Ya, teacher, ya lo mandé al grupo. Excelente, muy bien, chicos. Este de aquí es el modelo de mapa para el día 27 de este mes. 27 de este mes. Teacher, 28, Pero, 27. 28, teacher. pero mal, que tengo también un curso también de domingo. Entonces, el 28 es su proyecto. ¿Qué va a ser el proyecto? Muy sencillo. Van a decirme cómo llegar a un punto. Digo, estoy aquí, en esta avenida, y quiero llegar a este punto. Allá. Llegas a lo, caminas 5 cuadras, al frente está la policía, por ejemplo. ¿No? Pues tiene que estar direcciones. Por ejemplo, acá, si quieren, ustedes pueden hacerlo en grupo, de 2 en 2, vía virtual. ¿Cómo así? Como una conversación de amigos, ¿no? Decir, me encuentro con alguien y dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, que he venido de lejos y no sé cómo llegar a tal punto. Ah, dime, ¿a dónde llegar? Pero a mí es muy sencillo, toma tal carro, llega a tal avenida, bájate ahí, camina unas cuantas cuadras y está en tal lugar. Ah, ya, che, muchas gracias. Y luego le dice, ah, no, pero también, aparte quiero también irme también luego de ahí, después de ahí a otro lugar. ¿Cómo llego? Y le explica también cómo llegar. Una conversación de unos 3 minutos cada uno, en general por grupito. Yo siento, ustedes son casi 31 alumnos, creo, ¿no? Más o menos por ahí, 30, 31 alumnos. Entonces, de 2 en 2, solo la hacen ese día. ¿Bien, chicos? Está sencilla, esa parte es sencilla, ¿no? No es complicada. Tienen que ver. Vamos a presentar el trabajo. Sí, sí, por pantalla Eh, compartida. Ok. Exposición, entonces. Vamos a así, de 2 en 2. ¿No? Individual también puede ser, Ya, teacher. claro. Los que no tienen grupo, tranquilo, lo hacen individual, como diciendo, yo he llegado a tal lugar y preguntado a esta persona cómo llegar, ¿no? Y puede ver usted, un ejemplo por así, no hay problema. Puede ser individual. ¿No podría haber un repaso también de esto, Ya, por favor? gracias. ¿Sí? Claro, esto, a ver, esto cuando puedo repasar con ustedes esa parte. Ya, esto repasamos el lunes, la primera media hora, te explico cómo se hace esa parte, para que tengan idea, ¿ok? Y Yes, después ya yes, hacemos el teacher. examen, Sí, por favor, Ok. profesor. Yes, ya, no hay problema. Thank you, yes, teacher. teacher, yes, teacher. Gracias. Teacher, el examen de lunes va a venir hasta donde hemos hecho el repaso, ¿verdad? Sí, nada más, pero con el have to. Esta parte, como digo, esta parte no viene el examen, ¿por qué? Pues esa parte es su proyecto, ¿ok? Porque no tengan tan cabezones, esa parte es su proyecto. Y disculpe, ¿qué hora va a ser el examen, profesor? Gracias, teacher. ¿En nuestro horario? De 9:30 hasta las 11, para que estén más tranquilos, hasta que acabe su examen. Ay, ya, teacher, Para que gracias. tampoco sufra, porque yo, profe, no puedo, no, tranquilo. Todo tranquilo esa zona. Y mi examen es sencillo, mi examen es complicado. En el ¿Cómo? subir al aula virtual o No, cómo lo todo por WhatsApp. En el WhatsApp del grupo lo voy a subir. Y ustedes, cada uno va a jalar y luego lo arma y me lo manda a todos en... ¿Acá hay algún delegado del grupo? no tenemos agregado? Ningún delegado. Ya, tranquilo, me mandan todo mi correo, no pasa nada. Ya después vemos el delegado para que... Porque la idea más que nada es que el Yes, teacher. delegado del grupo llegue a él todo su correo de ustedes y él me lo envía a mí en un solo bloque, para no estar todo disperso. Pero como ese momento Pero voy grabando... Dime. no usamos el aula virtual, porque lo anterior lo resolvíamos el examen y lo enviamos a la sala virtual. Sí, pero no, tranquilo, conmigo no hay problema. Yo sé cómo manejarlo. Tranquilamente mi correo más rápido, porque mi correo lo veo, ya llegó, y yo uno lo voy revisando poco a poco. Ok. No hay problema. Muy bien, ese es el problema. Entonces ya. Después de ahí, hemos visto también el tema final, ¿de acuerdo? Después de ahí, no me toca más. Vendría lo que se llama el tema del have to. ¿Te acuerdas del have to? El have to. ¿Te acuerdas del have to o no te acuerdas del have to? ¿Qué es have to?
¿Te acuerdas? Es una Ah, obligación. obligación. Es una obligación externa, ¿verdad? Una obligación que viene de fuera, no viene de mi persona. Viene de alguien que dice, no, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que irme a tu cuarto. Esa es una obligación externa. En este caso, el have to es muy parecido a qué cosa? Al verbo to have, ¿te acuerdas? Al verbo to have. ¿Verdad? Es parecido al verbo to have. Pero ¿qué pasa con la diferencia aquí? Que en vez del el to está adelante, cambias el to y lo pones acá. ¿Verdad? Esta es la única diferencia. ¿Pero por qué? Porque después de tú va a ir un verbo. Un verbo en su forma base, ¿no? Verbo más un complemento de la acción que se va a realizar. Esa es una forma general de verlo. Pero, por ejemplo, aquí, ¿cómo sería una estructura gramatical de esta parte de aquí? Vamos a todo en general, ¿ok? I, you, he, she, and it. We, you, and they, ¿verdad? Clásicas. Pongo así, I have to, you have to, he, she, it has to, we, you, they have to. Esa es la parte positiva, ¿verdad? La forma positiva. Pero la forma negativa de esto, usando la misma forma de acá, para que sea de frente y no cambiemos las palabras. ¿Cómo sería aquí la forma negativa? La forma negativa sería, a ver, un color negrito. Ahora sí. ¿Cuál es la forma negativa? Sería, si es I have to, sería con la palabra don't. I don't have to. Si es con you, igualito. You don't have to. Si es con he, she, it, aquí hay minutos para acabar la clase, ¿verdad? Muy bien. Si es con he, she, it, es, ¿cuál sería? Doesn't, muy bien, doesn't. Doesn't have to, muy bien. Si es we, you, they, ¿cómo sería? Don't have to. Esa es la forma negativa de usar esta forma de aquí. Y la forma interrogativa, muy sencillo. Si uso do, da, ¿cómo sería? Do y das, ¿verdad? ¿Y cuál sería aquí lo que sigue? Do, I, we, you, and they. ¿Y con das? He, she, and it, ¿verdad? ¿Y qué le acompaña a esto? Le acompaña a los dos, a ambos, la palabra have to, más de cosa, más un signo de pregunta, ¿verdad? Es la forma de esta parte de aquí. Si quieren tomarle foto, porque es la estructura general de toda la estructura gramatical. Antes de ver los puntos por puntos. Teacher, una pregunta. Sí. En lo que es en negative, el doesn't have to, ¿por qué no es doesn't has to? ¿Por qué? Recuerda siempre esto. Que la palabra doesn't, ¿qué cosa hace? Asume. Acá está poniendo una has, ¿verdad? Por acá debe una has, sí, ¿verdad? Pero acá, al tener ese auxiliar, el has se elimina y se convierte nuevamente en su forma base, el have to. Esto funciona con cualquier verbo de tipo presente, positivo o negativo, ¿no? Aquí. ¿Hasta aquí alguna comunicación? No, ¿verdad? Muy bien. Tomen la foto cuando me dice el tiempo para hacer cargo para poder seguir con ustedes.
¿Sí tiene las fotos, verdad? ¿Puedo borrarlo? Muy bien. Vamos a borrarlo mismo. Muy bien. Ahora bien. Y ahora, ¿cómo sería aquí la estructura gramatical de esta parte? Y es mucho, muy sencillito. Forma positiva. Sujeto más have to o has to más el verbo más el complemento. Forma gramatical sencilla, una estructura. Digo, tú tienes que estudiar. ¿Cómo sería? He, no, you You have to. has to Have to study. Digo, tú tienes que estudiar inglés. ¿Cómo sería? You have to study English. English. English se ve con mayúsculas porque es un gentilicio. English. You have to study English. Yes. Digo, tú tienes que limpiar la casa. No, mejor, ella tiene que limpiar la casa. ¿Cómo sería? He has to. She Ajá. has Tú. to clean house. La house. Recuerda siempre, cuando digo la casa es específico. La casa, la house. Muy bien. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 4. Muy bien. En forma negativa. El sujeto más la palabra don't. O Doesn't. más have to más el verbo más el complemento, ¿verdad? Ahí está, yo voy a meter esa parte. ¿Cómo sería aquí? Digo, tú no tienes que jugar. ¿Cómo sería? You You don't play. Don't Don't have have to play. Don't have to play. Tú tienes que jugar, a ver, béisbol. Play baseball, ¿no? Béisbol. Vamos a jugar béisbol. Muy bien. Hasta aquí sencillo. ¿No? Si digo, ella no tiene que fumar. ¿Cómo sería? She doesn't doesn't have She to. Have to smoke. Muy bien. have to Ella no tiene que fumar. ¿Ven? Cambia. ¿Por qué cambia? Porque el das ha asumido la palabra has. Hasta aquí. Y por último, la palabra, la forma interrogativa. Interrogative form es do or does. Sujeto más have to más el verbo más el complemento más el signo de pregunta. ¿Verdad? Este es el título gramatical de acá. Voy a coger esto para que pueda. A ver, la parte final. Voy a hacer la parte de arriba, ¿ok? Para que no. Sea así. Digo, si es la palabra do, does, más sujeto, más have to, más el verbo complemento interrogativo, ¿cómo sería como ejemplo con esto? Sería, digo, tienes que trabajar, do you have to work? Do you have to work? ¿Tienes que trabajar? Do you have to work?
¿Y cómo se debe dar la respuesta simple, chicos? Yes. Yes, I do. I do. No. I don't. Respuesta corta, short answer. Bien, chicos, nos queda menos de un minuto, se va a cerrar, entramos de nuevo para poder dar explicaciones finales y listo. Bien, se va a cerrar, voy a hacer un minuto a cerrar. En un minuto se cierra,